Hola, con ustedes soy la psicóloga Julia Latunenko. Hoy quiero responder a su pregunta, ¿cómo reaccionar ante un comportamiento tóxico? Bueno, antes de comenzar a contarles como siempre, les pido que se suscriban a mi canal, denle un me gusta y comenten, sean activos. En los comentarios debajo de este video. Entonces, antes de que pasemos a la conversación, es necesario entender cómo se puede identificar un comportamiento tóxico, porque ahora en estos tiempos hay mucho sobre narcisistas y psicópatas en videos de YouTube. Muchas personas llaman comportamiento tóxico a cualquier cosa. Así que vamos a definirlo. El comportamiento que viola tus límites personales, psicológicos o físicos se define como comportamiento tóxico. El comportamiento que te humilla, el comportamiento que te devalúa, el comportamiento que te manipula, es decir, el comportamiento de una persona, todo lo que una persona hace contigo, todo esto lo podemos considerar como comportamiento tóxico. Los indicadores del comportamiento tóxico de las personas siempre son tu cuerpo. Te da señales o tensión, sientes repulsión tan pronto como escuchas alguna frase o alguna acción dirigida hacia ti. El cuerpo da una señal de tensión, de contracción. Es como si te encogiera. Cuando nos asustamos, ¿qué hacemos? No contraemos. Pueden haber sensaciones desagradables en el cuerpo. Por ejemplo, puede haber un latido acelerado, temblor de las manos, como cuando alguien tiene un comportamiento tóxico, violando mis límites. El deseo de esconderse, eso ocurre cuando no te valoran y manipulan tu sentido de la vergüenza. Estos son todos indicadores de que tú eres víctima de un comportamiento tóxico. Por lo tanto, al ser consciente tú de tu cuerpo, siendo muy sensible a las señales de tu cuerpo, entenderás que está mal. Y entonces, antes de reaccionar, muchas personas son muy reactivas. Es decir, hablamos de cosas como esto, del bigote. José, para que no te asustes, del bigote. José, muchas personas son reactivas, ni siquiera se dan cuenta, no llegan a entender por qué reaccionan así. Empiezan a gritar, a defenderse, a justificarse, a probar algo, gastan un montón de energía, luchan contra esos molinos de viento como Don Quijote. Pero les propongo dejar de ser reactivos. ¿Y qué se necesita para eso? Hagamos un experimento de rana de laboratorio a la que le pinchan la pata con una aguja. ¿Qué hace la rana? Inmediatamente cuando siente dolor, retira la pata. I. Esa es su reacción. Hay un estímulo externo, hay una reacción. Esta es la zona, este es el estímulo que viene de afuera y esta es la reacción instantánea. Pensativo, reacción. Muchas personas viven como estas ranas de laboratorio. No tienen tiempo ni siquiera para pensar. Cuando ya surge en ellos una reacción de indignación, ira, furia. Pero entre el estímulo y la reacción hay una zona que se llama sentimiento. Y después de que el estímulo llega desde el exterior, entramos en la zona de emociones y necesitamos nuestras emociones debido a que sentimos algún tipo de incomodidad en el cuerpo, algunos síntomas, señales. El cuerpo nos ha enviado y entonces necesitamos interpretar estas señales como emociones. Las emociones son sentimientos inconscientes. De los sentimientos básicos, como saben, son 7
Ahora se los recordaré nuevamente. Son miedo, tristeza, alegría, ira. Son culpa, vergüenza y el último es interés. Es decir, hubo un estímulo y entonces entras en la zona de emociones. Te das cuenta de qué sentimiento estás experimentando y solo después de que te das cuenta de este sentimiento, ya reaccionas, pero tu reacción será consciente y ponderada después de esta toma de conciencia de manera razonable y adulta. Cuando has tomado conciencia del sentimiento, también necesitas reconocer la necesidad que está detrás de ese sentimiento. Entonces, cuando alguien se comporta de manera tóxica con nosotros, frustra alguna de nuestras necesidades. Es decir, o sentimos peligro, que es un nivel básico de necesidades, o estamos frustrados en lo que no recibimos suficiente amor, atención, o es nuestro valor, sufrió el reconocimiento, o nos privaron del control y poder sobre nosotros mismos, o nuestra autorrealización se vio afectada. Entonces necesitas entender que surgió algún sentimiento. Después de que has reconocido qué sentimiento es, cómo reacciona un estímulo, una reacción emocional, ese sentimiento, usted, gracias, comienza a pensar a quién dirigir los pensamientos en esa dirección y qué necesidad está detrás de ese sentimiento. Quizás sea un sentimiento de miedo o vergüenza, porque mi autoestima ha caído ahora. Cuando me critican, por ejemplo, es un comportamiento tóxico. Escucho, mi autoestima cae, mi autoestima, me siento avergonzada y empiezo a defenderme. Pero si no me doy cuenta de esto, seré reactiva, gritaré, pisotearé, estaré en respuesta, ser tóxica también, pero necesito dar una respuesta consciente. Y si me doy cuenta de que no me valoran por alguna razón y me siento avergonzada, debo entender que mi necesidad de reconocimiento está frustrada ahora y luego ya reacciono, de tal manera que puedo proteger adecuadamente mi autoestima. Puedo decir, por ejemplo, puedes pensar lo que quieras sobre mí, pero yo pienso algo completamente diferente. Mi autoestima no depende de lo que pienses o digas sobre mí. Y de esta manera ya será una reacción consciente, pero la mayoría de las personas viven como ranas que después de un estímulo muestran alguna reacción. Es decir, lo primero que dije, necesitamos dejar de ser reactivos. Lo segundo, que se deriva de lo primero, es ser conscientes de nuestros sentimientos y necesidades que están detrás de esos sentimientos y luego reaccionar. Y el tercero, saber decir no y basta, como reacción a la violación de tus límites por parte de algunas personas desde la infancia. Los padres quitaron el derecho a decir no y basta. Y las personas crecieron con la idea de que no pueden negarse. No pueden decir basta, no pueden romper el contacto con el dolor, no pueden romper el contacto con personas abusivas, con personas tóxicas, porque alguna vez en la infancia se les prohibió decir no y basta. Pero eso fue en la infancia. Es necesario permitirse de nuevo el derecho a decir estas palabras, porque no y basta son reguladores, náuseas de nuestros límites. Y además, cuando dices no, basta, es cuando tus límites han sido violados. Puedes informar a la persona en un mensaje yo que está mal, que no y que basta. No, no hagas eso. Me enojo cuando, por ejemplo, gritas. Me enojo cuando la gente grita. Así que si lo decimos en un mensaje yo, cuando la gente grita, empiezo a enojarme, me asusto y te pido mucho. No grites, detente. Eso está formulado correctamente. Mensaje. Yo
Aquí les recuerdo el esquema. Mensaje yo. Primero, dices yo siento esto y aquello. Luego describes en tercera persona, del plural o singular, a qué surgió la reacción. Y cuarto, pides, dices te pido que hagas esto o no lo hagas. Y solo en la tercera parte, donde hay una petición, puedes usar las palabras tú, tuyo, te. Pero en la primera y segunda parte como mensaje, intenta no usar la palabra tú. Pero hay un matiz. No todas las personas escuchan el mensaje. No todas las personas son sensibles a palabras como no y alto. Algunas personas, y probablemente ya sabes cómo se les llama, son tóxicos, abusadores, narcisistas, psicópatas. No importa cuántas veces les digas no y alto. Ellos seguirán avanzando como un tanque en tu territorio y continuarán destruyendo tus límites. Entonces, ¿qué hacer cuando tú intentas detener a una persona así tóxica, que no escucha el lenguaje humano, no escucha el lenguaje de los mensajes? Ninguna diplomacia, solo sus intereses egoístas. Y antes de que te diga qué hacer, te recordaré que es muy valioso si le das un me gusta a este video, te suscribes a mi canal y eres activo en tus comentarios. Entonces, ¿qué hacer si estás tratando con psicópatas y narcisistas que son insensibles a los mensajes yo? Con tales personas se deben aplicar métodos completamente diferentes. Métodos de comunicación son desagradables. Hay que aceptar aquí que los psicópatas y narcisistas son personas que son sensibles al lenguaje de la violencia, manipulaciones, amenazas, chantajes. No entienden otro lenguaje. Si por alguna razón te ves obligado a estar en contacto con tales personas, entonces necesitas aprender a manipular, pero hacerlo de manera completamente consciente. Sí, manipular está mal. Es mejor en general dejar a esa persona, es mejor en general salir del contacto a un no contacto total, pero como me escriben en los comentarios, hay muchas situaciones en las que no pueden salir del contacto tan rápidamente. Hay que prepararse su retirada. Hay que tener algún tipo de colchón de seguridad financiera, así que salir inmediatamente al no contacto es peligroso, sucede, por eso hay que aprender. Bueno, ese lenguaje manipulativo. Los narcisistas no entienden otro. Ellos viven, como saben, según las reglas de la zona. Quien es más fuerte tiene la razón. Esto es en el mundo animal. Tales leyes están en vigor. Por eso, sí. Por cierto, no solo los narcisistas, las personas con trastornos límite también son sensibles al lenguaje de la manipulación, el chantaje. Por eso, para protegerse hay que saber hablar en muchos idiomas. Aprendemos inglés, alemán, español, pero por alguna razón no aprendemos el idioma de los narcisistas. Y deberíamos aprenderlo porque hay muchos y hay que aprender a hablar con ellos. Porque de vez en cuando tendrás que tratar con narcisistas en el trabajo y hay que establecer límites con ellos. De la misma manera, pero ¿cómo ellos son sensibles solo a manipulaciones, chantajes y amenazas? Si eliges entrar en contacto con un narcisista, debes ser consciente de esto y aprender este idioma, no muy agradable. Conscientemente, ser conscientes de ello, ser conscientes de lo que haces en un momento u otro. Comunicarte así por mucho tiempo, difícil, porque te agotarás si no tienes una naturaleza narcisista. Si no eres un narcisista ni un psicópata, estarás sacando a ese psicópata interno y en eso gastarás mucha energía, muchísima
no se puede vivir así por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo aguantar? Para ganar algo de tiempo puedes usar este método, puedes intimidar a un narcisista de alguna manera, con algunas manipulaciones. Él manipula y tú manipulas. Solo hazlo, con mucho cuidado, porque si tu pareja es un psicópata y tiende a sus acciones agresivas, físicas, probablemente tú sepas mejor quién está a tu lado, así que ten cuidado aquí. Si estás tratando con un psicópata, no juegues al juego de quién es más fuerte. Ese tiene la razón. El más fuerte siempre será el psicópata. Por eso, intenta salir de ahí lo más rápido posible. De esa persona, nunca ganarás. Allí habrá psicosomática y todo tipo de enfermedades. No, arriesgues tu vida. Es mejor no involucrarse en una lucha con psicópatas. ¿Cómo distinguir si es un psicópata o un narcisista contigo? Si intentas asustar, amenazar o chantajear. Una vez el narcisista retrocede. Es cobarde, pero el psicópata se enfurece aún más. Por lo tanto, si ya has visto que tan pronto como comienzas a hablar en su idioma, él se enfurece aún más. Ten cuidado, porque podrías salir muy perjudicado. Pero si ya te encuentras en una relación con personas tóxicas, debes prestar atención a otra cosa. Debes aprender a ser una chica mala, un chico malo. Con los psicópatas, ninguna diplomacia funciona. Con los abusadores, manipuladores, ellos tienen su propia lógica. Y cuanto más demuestras ser una buena chica, un buen chico, más se aprovechan de ti. Por eso lo mejor que se puede hacer es, por supuesto, mantener distancia y no tener contacto. Lo mínimo que se puede hacer es no permitirle que viole tus límites, tener una voz firme, una postura recta. Una postura recta. Cuando hablas con un narcisista, una voz firme, mirarlo a los ojos, estas señales no verbales también pueden asustar al narcisista. Y observa si ante tus amenazas el narcisista retrocede. Significa que puedes cambiar completamente de enfoque. Así que gracias por escuchar hasta el final. Te deseo salud y deseo que no vincules tu vida con personas tóxicas. Y si ya estás en una relación así, intenta salir completamente del contacto. No importa quiénes sean estas personas, ya sean tus padres o tus parejas. Bueno, y te pido que le des like a este video, te suscribas a mi canal y comentes cuál es tu experiencia, cómo reaccionar ante los tóxicos, personas